Bueno, siempre es un gusto y una gran oportunidad platicar con un hombre tan preparado, tan culto, con tantísima experiencia en el ámbito internacional y nacional como el doctor Héctor Vasconcelos. Doctor, lo saludo con mucho gusto y gracias otra vez. Ay, al contrario, muchísimas gracias por llamar. Como siempre es un placer. Senador, bueno, recordar al auditorio, pocos con su historial profesional y personal, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard, maestro en Historia Política por la Universidad de Cambridge y con estudios de doctorado de la Universidad de Oxford. Pero bueno, doctor Vasconcelos, ¿cuál sería su primera reflexión sobre el mensaje del presidente López Obrador el día de ayer en la Organización de las Naciones Unidas, pero también como presidente del Consejo de Seguridad, porque en esta ocasión le toca a México? Así es. A mí me parece que fue un mensaje de la mayor importancia, por lo menos por dos razones. Se refiere el mensaje del presidente López Obrador de ayer a uno de los problemas verdaderamente medulares que enfrenta la humanidad. A mi juicio hay dos grandes problemas. Por una parte está la cuestión del calentamiento global, que me parece el mayor de los problemas en el mediano y largo plazo, pero aparte de ese gran asunto del que nos ocupamos, por fortuna, todos los días hay una gran conciencia en el mundo ya sobre ese problema. La otra cuestión es la concentración excesiva, diría yo que irracional y obscena de la riqueza en el famoso 1% de la población mundial, ¿verdad? Yo creo que es insostenible un mundo en el que algunas empresas, algunos empresarios tienen fortunas personales de alrededor o de más de 200,000 millones de dólares, una persona, ¿verdad? Mientras que cientos de millones de personas viven con menos de $2 al día. Ese grado de concentración de la riqueza yo creo que es insostenible aún en términos puramente económicos, más allá de consideraciones morales, políticas y de toda índole. Es algo que no se sostiene. Es probablemente, según algunos estudios, una concentración mayor que la que existía en Francia antes de la Revolución Francesa. Entonces, el presidente López Obrador justamente se dirigió a ese gran problema con una propuesta que ya se irá afinando, desde luego. Esta propuesta va a ser presentada ante la Asamblea General de la ONU, pero el hecho mismo de estar poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad?, señalando que este es uno de los más importantes problemas del mundo, me parece sumamente importante. Y este contraste, doctor, entre ricos y pobres, bueno, en la mayoría de los países desarrollados con enorme cultura, pues básicamente se concentra en empresarios que, como usted dice, pues tienen fortunas enormes, brutales, de trillones de dólares, siguiendo los trillones de allá, o millones de aquí, o miles de millones de aquí, pero también... Son inconcebibles. El monto de esas fortunas es algo prácticamente inconcebible, ¿no? Pero, perdón, decía usted que también... Bueno, también el contraste, leía alguna reflexión esta mañana de que, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, algunos en Asia, son empresarios que empiezan y, bueno, logran estas fortunas que, pues, como decía ayer el presidente López Obrador, y no lo decía en esta palabra, pero pues tienen un deber moral, ¿no? Moral para hacer algo por los que menos tienen, pero también el contraste con muchos países latinoamericanos o iberoamericanos, pues si tomamos pues casi todo el continente de México hacia abajo, algunos africanos y de Asia, en donde las grandes fortunas se han hecho al amparo del poder a través de múltiples actos de corrupción, ¿no? Entonces ahí están estas dos aristas que habría que ponderar también, independientemente
de los miles de millones de dólares que se concentran en tan pocas personas, señor senador. Así es, esto tiene muchos ángulos de análisis, muchas causas y también debiera tener formas de resolverse. Ayer justamente hablaba yo con el embajador de un país muy importante de África, uno de los países más grandes en extensión geográfica de África, que me decía que cerca del 70% de su población viven con $1 al día. Es decir, esto es algo inconcebible, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo que vaya resolviendo esta situación, porque, insisto, incluso en términos económicos, e incluso en la nación más rica y poderosa del mundo, en los Estados Unidos, si uno compara el grado de desigualdad que había, por ejemplo, cuando yo era estudiante, hace unos 50 años, en Estados Unidos, con el grado, con la diferenciación económica que hay hoy día, el grado de desigualdad es mucho mayor hoy día. Por otra parte están fenómenos extraordinarios como el hecho de que durante la actual pandemia de COVID, mientras que millones y millones de seres humanos han sido afectados negativamente por las consecuencias económicas de la pandemia, las grandes fortunas se han visto, si cabe la expresión, beneficiadas, han crecido Incrementado, sí. Durante los últimos 2 años. Entonces, ahí hay un problema verdaderamente de fondo que tarde o temprano el mundo tiene que enfrentar, y creo yo que se avecina una crisis económica muy importante que tendría su origen, según algunos teóricos de la economía, en los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y entre las causas de esa gran crisis económica que algunos economistas ven venir, estaría esta desigualdad y esta concentración excesiva de la riqueza en unas cuantas manos. Señor senador, doctor Vasconcelos, deme 3 minutos, por favor, y regreso con usted para no interrumpir su reflexión. Bueno, regresamos a platicar con el senador y doctor Héctor Vasconcelos. Doctor, en relación a este discurso del presidente López Obrador ayer en la ONU, como presidente del Consejo de Seguridad, que le toca a México en esta ocasión. Creo que ya son 3 o ¿cuántas veces le ha tocado a México la presidencia de este consejo, doctor? No sé si tenga ahí el dato, le están preguntando. Mire, la membresía de México en el Consejo de Seguridad, ¿sí? Me parece que, si no estoy mal, esta es la 6ª vez. Sexta vez, ¿no? La presidencia misma del Consejo, eso es algo rotativo que cada mes va cambiando, ¿verdad? Cada mes va cambiando, sí. Es un mecanismo interno del Consejo de Seguridad. México preside el Consejo de Seguridad en noviembre y algún otro país presidirá en diciembre, y así sucesivamente. Lo que es más importante, a mi juicio, es la membresía de un país en el Consejo de Seguridad, porque eso sí no ocurre de manera automática cada determinado tiempo, sino que hay elecciones, eligen entre cerca de 200 países que hay en la ONU, se van eligiendo los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que, como su nombre lo indica, son países otros que los 5 que forman la membresía permanente. Permanente, ¿no? Y que finalmente pues son los que deciden qué pasa en este planeta, ¿no? Pero es un buen foro para la influencia y para invitar a la reflexión sobre muchos temas como los de ayer que pone sobre la mesa el presidente López Obrador. Pero usted, como expertísimo en ciencias políticas, en relaciones internacionales, esto debiera de invitar a una reflexión mucho más profunda sobre esto que usted señalaba, la distribución del ingreso en un planeta con casi, pues creo que ya somos 8,000 millones de habitantes, pero también, doctor, y aprovechando su nivel de preparación y cultura, los orígenes, ¿no? Los orígenes de toda esta disparidad, de toda esta relación criminal entre tantos ricos y tantos pobres, que tiene también su base en la estructura social y política en muchos países, como los reinos del Medio Oriente, los sultanatos, las autocracias y dictaduras de muchos tiranos en África. Tristemente, y no lo quiero comprometer a usted, pero lo que está pasando en Nicaragua,
lo que ha sucedido en Venezuela, Cuba, no lo quiero comprometer, algunos piensan Cuba también, etcétera, etcétera, pero mucho tiene que ver con otro tema también del que está muy presente el presidente López Obrador, y son la corrupción y las grandes fortunas de muchas personas que lo hacen al amparo del poder, o todos estos reinos de país de Medio Oriente, que bueno, casi que por razones divinas, pues le toca ser la familia real y los dueños prácticamente de todo, ¿no? Exactamente. En algunos casos pudiera justificarse en el hecho de tener fortunas de esta magnitud, porque en esos casos se trata de la invención de ciertas tecnologías o de ciertos métodos de trabajo. Hay un elemento de creatividad y eso sería legítimo, aunque tampoco explicaría o sería suficiente para justificar más bien. Habla usted de empresarios no muy reconocidos y como pues muchos sí, que a través de su esfuerzo e inteligencia logran el éxito, ¿no? Exactamente, sí, que han logrado Sí. a través de invenciones muchas veces. Bueno, está el caso paradigmático de Bill Gates, ¿verdad? Sí, Que en donde exactamente. hay efecto Tantos, un ¿no? trabajo intelectual y tal. Pero por otra parte están las inmensas fortunas que son resultado de algo muy De las evidente. invenciones también, pero para robarse el dinero, doctor, ¿no? Sí, del tráfico de influencias, Son del inventores, abuso sí, del también, sí. poder, Sí, gente que sí, llega al poder sí. para hacerse de los fondos públicos como si fuesen Así es. privados. Sí. Pero independientemente de por qué razón alguien tiene o algunas empresas han crecido a tal grado, lo que habría que establecer son métodos para hacer menos desigual al mundo, al planeta. Uno puede discutir si las contribuciones de estas grandes fortunas pueden ser de tal o cual porcentaje y que anualmente o etcétera, pero lo que hay que aceptar es el concepto de que no es posible mantener el status quo actual y de las últimas décadas, ¿verdad? Porque como digo, este problema se ha ido incrementando, la desigualdad, y esto lleva a crisis incluso del propio sistema de mercado, del propio sistema capitalista, porque también hay que considerar que muchas veces estas fortunas no están generando al día de hoy nuevos empleos y nuevo crecimiento económico, sino que están de manera estática, por así decir, nada más cambiando de inversiones en el ámbito financiero, ¿no? Sin crear nuevas empresas o nuevos empleos, simplemente se trasladan de un país a otro, de una gran empresa a otra, según las conveniencias económicas de ciertos individuos. Entonces eso es otra cuestión importantísima, que están un tanto, ¿cuál sería la expresión? Estáticas, no están produciendo riqueza, no están creando riqueza para la sociedad, sino para sus propietarios únicamente. Doctor, pero también, y es un tema que aquí traemos pues prácticamente, no todos los días, pero muy a menudo, el día que se prohíba o se disminuya la posibilidad de utilizar discrecionalmente los recursos públicos en un país como el nuestro, en la mayoría de los latinoamericanos, en Europa no sucede, en Estados Unidos tampoco, en Canadá tampoco, pero vamos a Latinoamérica, Brasil, África, bueno, ni se diga, algunos asiáticos, pero específicamente México. El día que no se permita el uso discrecional de los fondos públicos, yo creo que sería el primer paso para combatir a fondo la corrupción, ¿no cree usted? Absolutamente, esa es la razón por la cual el presidente López Obrador pone tanto énfasis en el combate a la corrupción. Desde la perspectiva del presidente, la corrupción está en el origen mismo de esta desigualdad. Y si no se corrige, si no se ponen límites a lo que pueden hacer los gobernantes, entonces tenemos este tipo de situaciones. Sí, porque dicen los recursos llegan etiquetados, sí, pero una vez que llegan a su destino, pues ahí hay muchas formas del desvío a través de muchos actos de corrupción y eso pues no se va a terminar hasta que no se haga algo desde el principio. Pero bueno, doctor... justamente allí que uno puede ver también en el mensaje del presidente de ayer el traslado al ámbito internacional de un concepto que el presidente tiene muy en mente, que es cómo pueden hacerse llegar los recursos de manera directa a los más empobrecidos del mundo,
¿no? Y por eso se habla de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y otras instituciones, desde luego la ONU misma, ayuden a diseñar mecanismos para que el dinero no se quede en los intermediarios, sino que llegue al objetivo final, que son las personas de menores recursos en el planeta. Ahí hay mucho que se puede hacer en trabajo, ¿no? Ahora, usted como expertísimo, doctor, y siempre es un gusto platicar con usted. Oiga, hablaba el presidente ayer, bueno, hay cientos de millones, no tengo la cifra, de que ganan $2 diarios. Oiga, pero también aquí los tenemos muy cerca en Venezuela, ¿eh? El salario es de $2 al mes. No, pero bueno, independientemente. Y en Centroamérica y en el Caribe, exacto, sí. Haití es la nación más pobre del hemisferio, Imagínense, y ahí la situación es verdaderamente dramática. De bueno, modo que ese es un problema realmente global. De corrupción también de la clase gobernante. En Haití, bueno, pues no dan una, ¿no? Sin límite, claro. Oiga, pero usted hablaba de algo bien. Una respuesta mundial a un problema mundial, ¿verdad? Usted hablaba del caso de Francia. Bueno, hay puntos de inflexión en países que viven esta disparidad históricamente, ¿no? Desde que tenemos conocimiento. Y que se provoca ese giro de 180 grados o se busca a través de guerras civiles, de revoluciones. Pero tristemente, doctor, y yo que es muy interesante su reflexión como experto y además hombre cultísimo, pues caen en el mismo círculo vicioso. Después hay líderes revolucionarios que traicionan a la población y se vuelven en autócratas, en dictaduras y en unos absolutos tiranos. Oiga, ¿qué pasa? Absolutamente, eso es un fenómeno muy visto y muy estudiado, como muchas veces movimientos revolucionarios se convierten a la postre en tiranías. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué lo permiten? Los mismos, bueno, vamos a Nicaragua, no lo quiero comprometer porque yo no sé la relación que tenga México con aquella nación, pero pues ahí está Daniel Ortega, oiga, es la quinta vez ininterrumpida, tuvo 4 seguidos, ¿no? De 5 años, creo, y bueno, él y su esposa son unos verdaderos tiranos, comandantes de regímenes totalitarios o absolutistas, y este señor que pues hizo mucho por la población nicaragüense para terminar con la dictadura de los Somoza, pues ahora está peor. Deme 3 minutos, doctor Vasconcelos, y nos dará mucho gusto seguirlo escuchando en este espacio. Estamos con el senador y hombre de ciencias políticas y relaciones internacionales, don Héctor Vasconcelos. Bueno, pues regresamos a la parte final de esta charla y siempre es un gusto hacerlo con un hombre tan conocedor, tan letrado, tan culto como el doctor Héctor Vasconcelos, senador de la República. Doctor, decía usted, bueno, decíamos... Nada más, quizá para contestar a lo último que me preguntaba usted sobre el abuso del poder y la corrupción de ciertos gobernantes, yo creo que... De muchos ojalá fueran muchos alrededor del mundo, ¿no? Pero bueno. Así es, alrededor del mundo. Yo creo que existe la adicción al poder, así como hay adicción al alcohol o a las drogas, etcétera. Esta adicción al poder es la más terrible de todas por sus consecuencias para toda la sociedad. Y un último punto quizá, no se trata al hablar de modificar el sistema actual que produce esa desigualdad. No se trata de estar en contra de la actividad empresarial o de la economía de mercado, de ninguna manera. Se trata simplemente de racionalizar, de ajustar, de acotar el sistema de economía de mercado, y sobre eso yo creo que se puede encontrar un consenso internacional, que era el punto original de nuestra conversación, ¿no? Oiga, esta mañana alguien escribía que si los países se manejaran por la clase política como las empresas que cotizan en bolsa, pues sería un fenómeno que contribuiría a disminuir esta distribución del ingreso tan desigual, prácticamente en tantos cientos y miles, no son los 8,000 millones, no sé cuántos cientos de millones viven en la pobreza casi absoluta, pero a lo que se referían cualquier director de una de estas empresas, compañías que cotizan en cualquier bolsa del mundo, bueno, pues tiene una fiscalización brutal por parte del Consejo de Administración, de los accionistas, de quienes están pendientes
desempeño de la misma. ¿Y qué pasa con la clase política? Dice, no, yo no llegué a una cacería de brujas, vamos a ver hacia adelante. ¿Cuál va a ir hacia adelante? Oye, si cometieron un fraude y tú llegas después, pues tienes que revisar y castigar a los que te dejaron un absoluto basurero, ¿no? Y en México, por ejemplo, no sucede. Vamos a ver hacia adelante. Oye, todo lo que se robaron, no, eso no importa. Mira, hay que ver hacia adelante y tratar de hacer las cosas mejor. Pues no puedes antes de, como dicen, arreglar el cochinero, señor senador. Sí, absolutamente. Yo sí pienso que hay que rendir cuentas y quienes han cometido graves ilícitos tienen que hacer frente a las consecuencias. Ahora, perdón, esta opinión muy importante con una persona tan culta como usted. Decíamos, ¿por qué estos tiranos, históricamente, usted hablaba desde la Revolución Francesa, pero bueno, estos tiranos que son derrocados por, en principio, héroes revolucionarios, luego traicionan a su gente porque se engolosinan con el poder absoluto y el dinero y buscan perpetuarse instaurando regímenes peores a los que combatieron. Esto se repite y se repite y se repite. Sí, yo creo que desde la Edad Media hasta ahorita, ¿no? Adelante. Así es, quizá el caso paradigmático es el de Stalin en la Unión Soviética, ¿verdad? O el de Venezuela o el de Nicaragua, no lo quiero comprometer, muchos, ¿no? No, pero Cuba, hay un mecanismo allí en que también se adhieren al poder para cubrirse sus propias espaldas, ¿verdad? Porque solamente siguiendo en el poder pueden evitar esa rendición de cuentas que es indispensable en todas las sociedades, a mi modo de ver. Ahora, también el presidente decía, bueno, hay que ayudar inmediatamente a los que están viviendo con $2 diarios, que son millones alrededor del planeta, pero después viene la parte entre muy ricos y muy pobres y decía alguien en este artículo de la mañana, pero se tiene que buscar también fortalecer a la clase media. ¿Qué tanto el equilibrio entre regalarles el pescado y enseñarles a pescar, señor senador? No, desde luego lo más importante es enseñarles a pescar. Se trata de entrenar a la gente para que pueda tener actividades productivas propias y que no se convierta el Estado en un Estado paternalista que simplemente otorgue recursos a cambio de nada. Por ejemplo, yo creo que en los programas sociales actuales que tenemos en México está el concepto de enseñar a trabajar a los jóvenes, a los desempleados, de utilizar la fuerza laboral de la sociedad. Desde luego, eso es el concepto central. De otra manera, acabaríamos con un Estado paternalista y eso no es solución en ninguna parte tampoco. En fin, bueno, son temas sobre los que hay mil aristas, podría uno hablar durante horas, pero yo le agradezco muchísimo su llamada y el tiempo. No, sería interesantísimo hablar con usted 4 horas y media que dura este programa, de lunes a viernes. Oiga, pero a ver, 2 comentarios del público que se me hacen muy interesantes y además que lo conocen bien. Dice su opinión sobre la obsolescencia, permanencia y función que tienen, dice, se habla de la OEA como un órgano ya obsoleto, pero también la ONU que cuesta tanto a los países miembros y que muchas veces no cumple con su función. ¿Cuál sería su opinión? Sí, yo creo que en efecto hay ciertos mecanismos en la ONU que ya impiden su propia efectividad. Entre ellos, el más importante, yo creo, es el derecho al veto de las potencias que ocupan asientos permanentes en consejos de seguridad. Porque entonces cualquier decisión que tome el concierto o el consenso entre las naciones todas que pertenecen a la ONU puede ser simplemente vetado por una sola de las grandes potencias. Este es un mecanismo que tiene que también ajustarse y cambiar próximamente, porque es una cosa que deriva de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Pero que ya tenemos 2 minutos y no quisiera dejar 2 comentarios del auditorio. Dicen, la clave está en el poder absoluto y muchas veces que no se ponen de acuerdo los 5 miembros permanentes del Consejo, que ya sabemos quiénes son. Oiga, y la última que me gusta mucho del auditorio, por favor, el doctor Vasconcelos, he seguido siempre su trayectoria, pregúntale cómo puede contribuir la música clásica y la música clásica y las letras para la recuperación de principios y valores universales.
Ah, caramba, eso requeriría también de mucho tiempo, pero tal vez tratando Pero es de para usted, ¿eh? Es sintetizar, para usted esa pregunta. tratando de sintetizar, a mí me parece que la música y en general las artes, desde luego la poesía, pues son las máximas expresiones de la humanidad y por supuesto que ayudan a vivir una vida mejor y por lo tanto a crear sociedades mejores. Pensemos en la Atenas clásica, para irnos muy lejos en la historia, pero todo lo que contribuye al desarrollo del individuo y del espíritu, de lo que antes se llamaba el espíritu, que ahora ya es un concepto un tanto cuestionado, pero digamos a lo no material, todo eso es una aportación inmensa a la calidad de vida de la gente. Bueno, pues es un placer siempre platicar con usted. Le reitero mi admiración y respeto por su preparación, por su trayectoria y su reflexión. Doctor Vasconcelos, senador, muchas gracias por su tiempo siempre. Muchísimas gracias, al contrario, por su llamada. Gracias.